Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ser Saludable con Patricia Urrich. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende con dónde nos están escuchando. Bienvenidos a Ser Saludable con Patricia Urrich. El día de hoy vamos a hablar sobre miedo a avanzar. ¡Wow! ¿Qué tema, Patricia? Algo de eso adelantamos en el anterior, ¿no? Cuando empezamos a entrar en este tema de qué son los miedos, ¿no? Y una de las cosas que provoca es el bloqueo al avance, es decir, las personas cuando sienten miedo pueden luchar, paralizarse o huir. Por eso están los miedos básicos, son las emociones más propias de la vida misma, porque en el momento de nacer está el miedo a morir, porque es un momento de riesgo, ¿no? Entonces el miedo está como señal para la sobrevivencia, entonces a veces tenemos que luchar para poder salir del útero de mamá, ¿no? Y hay personas que por la educación, por la historia, por falta de acompañamiento, por quedarse mirando a otros de su sistema familiar que no podían avanzar, como se dice en constelaciones, por amor ciego y fiel al sistema, yo, igual que vos, mamá, no avanzo. Y repetimos el patrón de una mamá insegura, sometida, que tuvo una historia donde como mujer no podía tomar decisiones porque no estaba autorizada. Como siempre le digo a las mujeres, no hace mucho tiempo que nosotras en nuestro país no teníamos derecho a elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Fue una mujer que convenció a Eva Perón. Siempre me recuerdo cuando en mis inicios de la facultad hice el trabajo sobre los derechos cívicos de las mujeres. Hasta el 51 nosotras no éramos dignas de votar ni teníamos como derecho a hacerlo. En ese momento votaban los hombres y los negros esclavos. Y hace poquito en facultad, estudiando neurobiología, que hablábamos de cómo fue evolucionando las neurociencias, se hablaba que el cerebro del hombre era más grande que el de la mujer y eso lo habían tomado como una razón para decir que no teníamos la misma inteligencia, por lo tanto no estábamos habilitadas para tener la inteligencia para elegir a nuestros gobernantes. Miren cuánto hay en nuestra historia, ¿no? Entonces, si no teníamos habilitado a tomar decisiones, ni avanzar, ni elegir nada. Entonces, ¿cuánto de esto es del sistema, no? Sí, esto que vos decías, ¿no? De respecto a la mujer, más allá que va a lograrse con el gobierno de Juan Domingo Perón, en realidad ya en 1910 hubieron mujeres como Juanita Lantieri que parecían unas locas, que se subían arriba de una silla y proclamaban los derechos de las mujeres. Y a esto voy, ¿no? Porque acá en este caso vos hablabas de la maternidad y en este caso también hablabas, obviamente, ¿no? De cómo el miedo, esas mujeres, me supongo, ¿no? Siendo tan hostigadas, me imagino en la época de Juana Lantieri y las mujeres de esa época, siendo tan hostigadas por defender una causa que era justa, pero que en ese momento se tomaba que no, porque la mujer no pensaba si no era por un hombre. ¿Cómo se manifiesta ese miedo a avanzar en algunas personas? Digo, como algunas tienen esa valentía y yo igual lo voy a hacer, pese al miedo, pese a esto que decíamos en el capítulo anterior, cuando nos da una advertencia al miedo, pese a eso, igual estas personas, algunas tienen a avanzar y como otras el miedo se les manifiesta en contra. Claro. Y ahí podemos mirar si analizaríamos las cartas natales de esa mujer, ¿no? Visionaria, rebelde, que se animó a contrariar lo instituido del sistema. Bueno, podríamos encontrar que había ahí un uranazo bravo, algún planeta que la movilizaba a ser más contrera. Y por supuesto que cuando algo rompe con lo instituido o se sale de lo que estaba permitido, son las locas de turno, ¿no? Bueno, eso puede ser por un lado. Después, por ejemplo, si vemos a una persona que es más sumisa, podríamos también encontrar explicaciones en su carta natal, pero eso no es algo que nos define. Nosotros podemos transformarnos en esos aspectos. Por lo tanto, hay un contexto que nos va a afectar y por eso siempre miro la historia psicosocial de esa persona que pudo haberla dejado en ese lugar de sumisa, desvalorizada, víctima.
porque si fue violentada de pequeña, su psiquismo ya estaba vulnerable y no tenía como la fuerza para sobreponerse. Si esa misma persona hubiese tenido una historia quizás más de acompañamiento saludable, tenía como una fortaleza interna como para poder pararse de otra manera en la historia. Pero bueno, creo que en cada generación hay alguien que viene a cambiar la historia, dentro de cada familia y dentro de la sociedad. Porque bueno, vemos a nivel de la ciencia, yo lo comentaba en la facu el otro día en la clase de neurobiología, que Rita Lewy, que descubrió que la conexión entre las neuronas, en otro momento se hablaba que las neuronas se morían y se podían reemplazar, y ella lo que encontró que había una interconexión, que aquella que se moría, pero podía conectarse, comunicarse a través de las dendritas y los axones con otras más lejanas, ¿no? Bueno, ese descubrimiento que fue del 40 y pico, 1945, recién 40 años después se lo validaron como mujer. Hasta ese momento todos los hombres científicos no le creían y 40 años después se le dio el premio Nobel. Fíjense cómo por el hecho de ser una mujer que en la ciencia pudo poner algo que no estaba antes como información, pero por ser mujer se lo puso en tela de juicio, ¿no? Entonces, hubo en nuestro sistema leonas, mujeres que se animaron cuando yo hago el árbol genealógico me encuentro mujeres que se animaron a separarse en tiempos donde eso no estaba permitido. Las primeras maestras y enfermeras que fueron juzgadas por los hombres de su sistema como que eran prostitutas, ellas nos abrieron los caminos para que hoy tengamos la posibilidad de trabajar a la par de un hombre. Entonces, hay por momentos mujeres que se han animado, ¿no?, a contrariar lo instituido a un costo. Podemos mirar en la razón de por qué el 8 de marzo, ¿no? Fueron unas mujeres que se atrevieron con coraje a luchar por los derechos y pusieron el cuerpo, ¿no? Porque terminaron quemadas. Entonces, hay personas que se quedan paralizadas en la posibilidad de avanzar porque no los acompañó la historia y su autoestima es muy endeble y entonces le ganan los miedos a la posibilidad de creer en sus recursos. Entonces, por eso es importante, si hay algo que se sale de lo manejable, pedir ayuda, porque uno no puede gobernar a su propio psiquismo. Todo lo que es inconsciente hay que llevarlo a un espacio de terapia para ver qué es lo inconsciente y hacerlo consciente y poder ordenarlo y sanarlo. Sí, esto que vos decías, ¿no? Respecto a tomar esta cuestión que decías como en un sistema, ¿no? Como uno cuando dice, bueno, yo vengo a cortar no solamente lo personal, cada uno que pueda sentarse con vos de una terapia, sino también lo social. Dijimos diferentes nombres, me acordé de Marie Curie, también se me vino, por ejemplo, en cuestiones que nos estén escuchando, varones, Alan Turing, que es el primero que va a descifrar el código Morse de la Segunda Guerra Mundial, el código nazi, siendo un inglés que era homosexual, con lo que vivió, va a terminar siendo casi asesinado en 1954 de las pastillas que tomaba, porque era lo que le daban los psiquiatras, entre comillas, de la época, por ser homosexual. Digo, en la época este hombre no se resistió, es decir, más allá del miedo que tenía, pudo lograr, primero, ser uno de los de la inteligencia artificial, digo, parte de, fue las primeras computadoras para demostrar un lenguaje. Y nosotros también hablamos del lenguaje de diferentes lugares, ¿no? En este caso, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de lo que provoca el miedo. Y para aquellos que nos estén escuchando, hablábamos de cómo nos estanca. Entonces también se me venía que cómo pueden las experiencias pasadas, Patricia, y las creencias limitantes influir también, ¿no? En el miedo a poder avanzar. Claro, las creencias que nosotros las recibimos del sistema familiar y del sistema social son leyes que hacen funcionar a nuestro inconsciente. Y las leyes sabemos que están para ser cumplidas. Por lo tanto, en nuestra realidad nosotros demostramos y nos demostramos de que eso es así. Y entonces
vamos una y otra vez a través de nuestros actos por esas creencias limitantes, demostrándonos que a nosotros no se nos dan las cosas, que a nosotros todo nos resulta complicado, que para crecer, prosperar, hay que sufrir, hay que luchar mucho, que requiere mucho esfuerzo, y mientras tenemos esa creencia, no vamos a hacer un trabajo fácil, no vamos a hacer un trabajo liviano, siempre vamos a buscar algo que certifique que así como aprendimos, es la vida. Entonces, las leyes sabemos a nivel social que hay momentos que necesitan ser cambiadas o anuladas y reemplazadas. Lo mismo pasa con nuestras creencias. Si hay creencias que me dicen que esto es así, justamente este momento que estamos grabando, el podcast está moviéndose mucha energía en lo que sería Géminis y Sagitario, que tiene que ver con esa forma de cambiar lo que hemos aprendido a nivel mental, a nivel creencia, y cuestionar, ¿es siempre así? ¿Y si se cambia? Entonces la posibilidad de entender que no es así, así lo aprendimos, pero así también lo podemos cambiar, si no es sano. Siempre la consigna es, si algo no es sano, se modifica. Lo que funciona, funciona. Y lo que no, le podemos poner un cambio, una flexibilidad para que sea más saludable la vida. Por lo tanto, una creencia limitante me va a limitar las posibilidades allá afuera. Yo voy a ver un mundo contrariado, voy a ver un mundo complicado, voy a ver un mundo de cero posibilidades para mí. Y eso lo podemos cambiar si nos liberamos de esos mandatos familiares que quizás quienes nos pasaron la vida armaron esa creencia porque su historia en ese momento mostraba que las condiciones eran así. Pero hoy esa historia cambió, estamos en otro tiempo y entonces nosotros podemos ver que se puede simplificar, pero para eso tenemos que pedir al sistema el permiso para cambiar esa forma de vivir y ahí comenzar a darnos la posibilidad de vivir distinto. Justo me supongo que quienes nos están escuchando también están resonando un montón porque da como para preguntarte, y esta sí es la última por una cuestión de tiempo y no por otra cosa, ¿cómo puede el apoyo social y el trabajo, por ejemplo, con una profesional como vos de la salud mental, ayudar a abordar el miedo a avanzar y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria? Bueno, la verdad que es maravilloso estar en este lugar, para mí es un honor ver cuando traen el tema y a las semanas decirme, ay, se movió tanto, ay, estoy sorprendida de las posibilidades que me aparecieron, ay, empecé a lograr cosas que antes no podía, y cómo empieza la persona a estar en otro estado, descubrir que hay otra posibilidad de vivir, que hay otra realidad, y ahí miro inmediatamente a esa familia que empieza a sanar con una mamá, por ejemplo, que empieza a darse la posibilidad de revisar su espacio y sentir que la vida se empieza a ordenar, que le aparecen oportunidades laborales donde no lo estaba, donde empiezan a haber estados de salud que antes no los tenía, y cómo, por ejemplo, esta semana, consultas nuevas que empezaron a decir, recién termino de cerrar la venta de una casa que la tenía trabada hace tiempo. Estoy maravillada. Cuántas cosas se movieron, son cosas que me devuelven y que para mí son maravillosas de escuchar porque digo, wow, otro ser humano despertando, otro ser humano vibrando en ser saludable. Por eso digo siempre que invertir en la salud psicosocial son recursos que uno se los lleva a donde va. Es algo que va con uno y que se retroalimenta y que es la base para los próximos recursos y es la base para cualquier nuevo desafío. Entonces, todo lo que invertimos en nuestro crecimiento es una posibilidad de estar cada vez mejor. Por eso, la recomendación que les dejo es que puedan aprovechar, ser parte del taller que ya está pregrabado, de cómo poder transformar los miedos y los estados de temor en confianza, porque eso lo van a poder llevar a la vida diaria, a todos los temas que tengan que resolver. Entender que a lo mejor estaban repitiendo un miedo del sistema. Y claro, nuestro abuelo pudo haber tenido el derecho a sentir miedo si estuvo en medio de la guerra, pero ese miedo hoy ya no está en mi vida, no es mi contexto, pero yo me seguía bloqueando porque heredamos esta forma de funcionar
de la familia y hoy lo seguimos repitiendo. Bueno, todo eso se puede modificar cuando uno ve que es algo que como que se me repite una y otra vez y la repetición es una llamada de atención de nuestro inconsciente de decir aquí necesito que miremos esto porque la repetición es un pedido de resolución. El tema es cuando la persona se queda enojada con la repetición y no hace nada con eso. Es como que la repetición se pone cada vez más intensa o hace síntomas o complejidades más intensas y entonces la vida de la persona se empieza a bloquear por distintas áreas y cada vez parece que está más enredado en sí mismo. Así que todo lo que puedan invertir en su bienestar, bienvenido sea, porque pasan a ser protagonistas de su historia. Bueno, protagonista de su historia, protagonista de este podcast, que por eso lo vamos a esperar hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, nos vemos en el próximo. Para comunicarte con Patricia Burrich, debajo de cada episodio tenés todas las vías de comunicación. No te lo pierdas. Y a vos te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.